Las Friends, llamadas originalmente como Animal Girls, son creadas al entrar en contacto con Sunstar. Pueden nacer a partir de animales, criaturas mitológicas e inteligencia artificial. Al día de la publicación de este video existen más de 514 Friends y se agregan de 1 a 2 Friends cada par de semanas. Las primeras Friends fueron creadas gracias a la migración de aves y otras especies hacia la isla donde en un futuro sería el Parque Yapari, entrando en contacto con la Sunstar de forma accidental, otorgándoles la apariencia de chicas animales, siendo la primera Friend avistada un piquero blanco o un piquero enmascarado. Quería que un grupo de investigadores fuera a la isla para investigar el fenómeno, introduciendo a la isla diferentes especímenes de animales durante su estadía. La joven investigadora Kako confirmaría el fenómeno a través de Kakomistele, para posteriormente que el fundador del parque financiara el proyecto de Yapari Park. La información sobre la existencia de estos seres fue oculta por un tiempo hasta que el parque abriría sus puertas al público. La razón por la cual no se creó demasiado revuelo es porque en primera instancia la gente fuera de la isla pensaba que eran simples cosplayers. Para que se den una idea, desde la perspectiva de los humanos de Kemono Friends, se ven exactamente igual como nosotros vemos a las actrices de voz con sus disfraces. Las Friends se crean por la interacción de Sunstar con animales, vivos o de restos tan minúsculos como un solo mechón de pelo. El proceso de transformación es casi instantáneo. Aunque las posibilidades son escasas, 2 o más Friends de la misma especie original pueden existir simultáneamente. Se ha observado que las especies de Friends nacidas más cerca del centro del Parque Yapari nacen con ropas parecidas a la de la moda humana confeccionada, en comparación con la apariencia de la vestimenta de las nacidas en las afueras del parque. Esta vestimenta es dada por el entorno en el que se dio el proceso de transformación. Por ejemplo, si están en una zona nevada, la ropa que les otorga la Sunstar será ropa abrigada para este tipo de clima. Para climas más calurosos se les otorga ropa más fresca, así como tendrán un diseño que hará referencia a la piel del animal o patrones característicos. La capacidad física de una Friend depende directamente de su especie, pero en promedio una Friend puede levantar 300 kilogramos de peso, así que en esa escena de Serval saltando con el Yapari Bus llega a tener sentido, siendo esos 300 kilos un punto de referencia, y no aplica para todas las Friends, al igual que la velocidad. Las capacidades especiales que tenían como animales, como el olfato, el oído, la vista, la capacidad para volar, será transferido a la forma Friend, por lo tanto no necesitan acostumbrarse a los nuevos sentidos humanos. El único inconveniente de la forma Friend es que los animales, tanto de gran tamaño como pequeños, les cuesta adaptarse a su nuevo cuerpo. Además de las capacidades de animales, también se les otorga habilidades especiales, desde la capacidad de sanar heridas, fortalecerse a ellas mismas o otras Friends. Las Friends no envejecen por el paso del tiempo, aunque pueden padecer de enfermedades como resfriados, sufrir de amnesia e incluso pueden padecer enfermedades específicas de Friends, como la enfermedad del rugido, que hace que pierdan la capacidad de hablar y solo hagan ruidos propios de su especie. Las Friends simplemente vuelven a su forma animal después de perder su forma de Friend, y viven como el animal original. Tras la reversión, su esperanza de vida se restablece al punto inmediato posterior a su conversión en Friends, borrando cualquier recuerdo que pudieran haber adquirido en su forma humana. Hay varios bocetos de Mai Yoshizaki, el creador de Kemono Friends, sobre cómo elaborar una Friend acorde al canon, usando de ejemplo a Cocodrilo de Agua Salada, que básicamente es elaborar un modelo que contenga características del aspecto del animal para representarlo en forma de ropa, estilos de cabello, accesorios y calzado. Pero en casos especiales a Yoshizaki le gusta dejar notas específicas de las excepciones y libertades que se pueden tomar en el diseño, como fue el caso de Pico Zapato con su flequillo y la alpaca Azuri. Explicándolo de manera sencilla, Mai Yoshizaki hace un diseño base para una clase de animales, que a su vez sigue una base de familias de animales de donde se basan para crear nuevas Friends, y prácticamente si el animal tiene una característica especial, se añade, y listo, consigues una nueva Friend. Las Friends son capaces de hablar y demuestran una gran capacidad de aprendizaje, comparable a las de los humanos, aunque no parecen saberlo de forma innata al nacer, además de no parecer que sean universalmente conscientes del nombre de su propia especie. Sus capacidades varían mucho en función de su animal. Estos conocimientos y comportamientos variarán en cada una,
aunque estará mayormente influenciado por la disposición de aprender, personalidad y generación en la que nació. Es decir, las sabias no son listas porque son búhos, sino porque han leído, aprendido, experimentado y eso les ha dado el conocimiento que poseen. Porque en realidad, si pones atención, son bastante torpes en lo que desconocen. Otro ejemplo sería Zorro Plateado con sus conocimientos en química y mecánica, y no es inteligente porque su especie tenga una capacidad increíble de inteligencia, sino porque le interesó y aprendió sobre ello. Para evitar confusiones, las generaciones de Friends pueden coexistir en un mismo tiempo, es decir que son independientes de las entregas de la franquicia. En realidad, en el juego de Nexon y en Kemono Friends 3 podemos ver cómo las generaciones 1 y 2 existen al mismo tiempo. Las generaciones se refiere más a la época cuando nacieron, el estilo de vida que incluye su contacto con humanos, dieta y costumbres. La generación número 1 hacían toda clase de cosas parecidas a los humanos, como atender tiendas modernas, vivir en casas y comer carne, además de los típicos Yapari Bonds. Tenían una relación muy cálida y mutuamente beneficiosa con sus cuidadores. La educación y crianza de Friends era exclusiva de los cuidadores humanos. No existía como tal una enseñanza de maestro y alumno entre Friends. Esto debido a que el personal de Yapari Park era bastante considerable y era suficiente para encargarse de la labor. La generación número 2, durante la historia del juego, solo parecen haber tenido contacto con Mirai y el personaje del jugador, en marcado contraste con la generación anterior. Aunque viven en un parque Yapari que la humanidad ha abandonado en gran medida por miedo a los aliens, siguen dando muestras de su educación, siendo capaces de administrar medicina e incluso rodar sus propias películas. El personal del parque se redujo drásticamente tras la invasión de los aliens, por lo que no había suficientes cuidadores para educar a las Friends. En ese caso tuvieron que instruirse por ellas mismas. Esto es más evidente en Kemono Friends 3. En cuanto a la generación desconocida, sus registros de la humanidad son extremadamente limitados, y ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron humanos en el parque. En consecuencia, esta generación sabe poco más de lo que sus observaciones empíricas pueden decirles. Sus habilidades se limitan a las que les son naturales o a lo que son capaces de aprender por medio de los libros y otros registros dejados por los humanos. Esta generación ha sabido sobrellevar su vida diaria con los ataques de aliens. Los Lucky Bees que pueden haber sido construidos en algún momento durante o después de la generación 2 sirven como cuidadores sustitutos de los Friends, preparando y distribuyendo silenciosamente Yapari Bonds para que los que habitan aquí puedan seguir comiendo. Las Friend Bees son el resultado anómalo entre un animal y Sunstar, dando lugar a una Friend con un comportamiento más salvaje y agresivo ante cualquier humano, Friend o alien con quien entre en contacto. Además de su comportamiento, se diferencian de una Friend normal por sus capacidades físicas incrementadas, que es debido al estar en constante modo de wild release, que vendría siendo un estado donde una Friend puede liberar partículas de Sunstar a voluntad, que es lo que les permite ir más allá de sus límites normales. Esto no solo aplica a las Bees, sino a todas las Friends en general pueden inducir este estado. Aunque si lo utilizan demasiado pueden perder la forma de Friend. En la guía categorizan esta liberación de Sunstar por liberación de estado normal, liberación ligera y liberación mayor. Debido a su comportamiento más animal, el fuego puede distraer y guiar fácilmente a una Bees, de forma similar al gran alien negro de la primera temporada. Las Bees parecen atacar discriminadamente a todo lo que tienen a la vista, como se demostró cuando Tiger Siberiano se deshizo con facilidad de grupos de Selien hechos con el dibujo de Kyururu antes de volver a perseguir a las demás Friends que estaban presentes. Otras características, además de su comportamiento, es que emiten luz de forma natural, pero esta vez de cuerpo completo y de manera continua, no solamente de la parte de donde se está utilizando una habilidad especial como las Friends comunes. Y por más loco que esto suene, esa luz es en respuesta a ondas de radio y mientras más cerca esté de la señal, más brillará. En el guidebook añade algunos otros ejemplos como redes de Wi-Fi y 4G. Serval se presenta como un misterioso alien parecido a Serval que a menudo se mete en problemas para disgusto de la Serval real,
que acababa siendo la culpable. Hablaba de forma lenta, con frases entrecortadas y con falta de coherencia, que caracterizan gran parte de su diálogo en la historia. Para que quede más claro, hablaba en la forma en la que lo haría un robot. Incluso siendo un Cellin, sentía interés en los bollos Yapari, cosa que llama la atención porque los Cellins no necesitan alimentarse para seguir con vida, aunque después se nos mencionaría que es capaz de sentir hambre. Serval obtuvo esa forma parecida a Serval porque tomó su brillo especial, que le había otorgado a Narizama. Tras obtener su propio brillo, que puede ser interpretado como esencia, pasa de ser un Cellin a una Friend. A pesar de ser diferente de Serval, tienen una peculiar característica que hace que piensen en un patrón muy similar al momento de nombrar las cosas, tanto entender que la influencia del brillo de Serval sigue estando presente. Ella tiene la habilidad de crear barreras a voluntad que son capaces de repeler ataques. Esto llamó la atención de Kako, por lo cual comenzó a investigar acerca de las propiedades de esa barrera para darle un uso en algún futuro. Las Friend mitológicas son aquellas que no corresponden a un animal real, en cambio son normalmente una representación de guardianes o deidades proveniente de mitos antiguos. Poseen habilidades que se le atribuyen en los mitos, volviéndolas de este modo seres sumamente poderosos, además de ser las únicas con la capacidad de usar una forma Cellin para luchar. Su actitud en general es bastante calmada, y superan a la mayoría de Friends en el entendimiento del mundo en general, funcionando como unas guías de las demás. Aunque a nivel de combate, una Friend común con un lazo fuerte con su cuidador y el suficiente entrenamiento puede igualar e incluso superar la fuerza de estas Friends, siendo las más representativas los 4 dioses dragones que protegen el parque Yapari. Cada una de ellas representa una dirección cardinal y están basadas en la mitología china. Se componen de Byakko para el oeste, Genbu para el norte, Seiryu para el este y Suzaku para el sur. Y Kirin, que no se toma como un guardián directo, sino como una jefa directa de los guardianes. Otras menciones importantes serían Chisalephti y Chisarai, que protegen de los males por venir, dándole a Serval un polvo mágico para enfrentar a la reina Cellin en el juego original, siendo importante para su derrota. Hablando sobre las que pertenecen al grupo de los críptidos, no tienen algo más allá de especial además de su rareza. Un críptido es un animal que ha sido avistado y reportado en múltiples ocasiones, haciendo que su existencia esté en duda, a diferencia de los mitológicos que forman parte de mitos e historias ya sean atribuidos de una creencia o espíritu sobrenatural. De ahí la palabra mitológico. Ya he explicado la diferencia, un Friend críptido no tendrá capacidades diferentes a una común, porque en teoría es simplemente un animal que no está registrado. Lo que quiere decir es que existe, pero hay muy poca información sobre estos, y suelen comportarse de manera reservada, manteniéndose ocultas. Las Friends humanas son un concepto introducido en la primera temporada de Kemono Friends, con el personaje de Kaban. A diferencia de un Friend común, crecen con el tiempo, y estos Friends solo pueden surgir de una persona con un fuerte deseo, como se explicó en Kemono Friends World. También se mencionó que pueden oponerse a su crecimiento, pero esto ocasiona que su forma ya inestable colapse y pierdan su forma Friend. Al solo tener de referencia a Kaban, hay muy poca información en cuanto a sus habilidades y capacidades, pero a lo que se puede observar ya son capaces de leer e interpretar símbolos creados por otros humanos. Como dato curioso, en el episodio número 12 de la primera temporada de Kemono Friends se puede observar cómo tras ser rescatada por Serval, Kaban pierde sus guantes y se observa cómo vuelven a reaparecer lentamente gracias a las propiedades del Kemono Plasma. El tema de las Friends EX puede llegar a ser algo confuso, así que iremos algo lento en este punto. Cuando se encuentran Friends de la misma especie, y no me refiero a una subespecie, que sería una variante de color o tamaño, me refiero exactamente a la misma Friend, con un ligero cambio en el diseño. Eso es una Friend EX, siendo una forma de diferenciar a las Friends de una de otra. Una Friend EX tiende a considerarse una hermana y tener un vínculo familiar. Por ejemplo, Tamandua del Sur EX se considera Tamandua del Sur su hermana mayor en Kemono Friends Pavilion. Independientemente de la diferencia de aspecto y personalidad,
las Friends EX siguen siendo el mismo animal en su forma estándar y como resultado tienden a compartir rasgos iguales o similares en todas sus formas. Esto se demuestra en el canon por el hecho de que ambas formas de Tamandua del Sur asumen poses de intimidación, y como ambas formas de panda rojo tienen relaciones obsesivas con el panda gigante, aunque uno con resentimiento y el otro sintiendo inferioridad, aunque lo del vínculo familiar suele variar entre especies y no es una regla fija. Del mismo modo, una Friend que es una subespecie de otro Friend puede llegar a tener una relación similar como jaguar y jaguar negro, que se consideran hermanas igualmente. Las Friends extintas, al haber desaparecido hace años, tienen un origen en común que viene de sus fósiles que fueron dados para la investigación de Kako. Estos restos de especímenes son entregados por diferentes organizaciones. Estas tienen una mirada apagada o perdida notable en sus ojos, que es característico en esta categoría de Friends. Estas Friends están compuestas en su mayoría por kemonoplasma. Además de su origen y ese ligero cambio en sus ojos, no hay diferencias marcadas de comportamiento o habilidades entre los Friends comunes. A los que se preguntan por qué no existen los Friends dinosaurios, tiburones, etc., es debido a que Manjo Sasaki no ha elaborado un diseño para esa familia de animales, en la que se basarían para crear ese tipo de Friends. Es algo tan simple como eso. Pero eso no quiere decir que no existieran nunca, incluso también tiene una explicación en el canon. Como se ve en la historia de Coelacanto, Kako menciona que desconoce si todos los animales que son expuestos a Sunstar tomarán una forma de Friend, por eso experimenta de forma cuidadosa con la misma y no le anda tirando Sunstar a cualquier animal que ve. Gracias por llegar al final del video, les mando un saludo a los del Generales y ustedes por supuesto. No olviden revisar la sección de comentarios. El saludo especial del video es para Candle. Felicitaciones por tu último video. Y sin más que agregar, nos veremos en el próximo video donde hablaremos de esta franquicia llamada Kemono Friends.